Muy buenos días, tengan todos ustedes. De nueva cuenta les saluda su servidor Alejandro Alcalá. Y pues es un honor para mí darle la más cordial bienvenida a este webinar con el tema ABC de la nómina en 2021. Y pues veo aquí algunas personas ya conocidas, algunas personas con las que ayer les tuve algún contacto para darles el recordatorio. Entre ellas veo aquí a Alejandra Alfaro, a Ángel Herrera, Alejandra Beltrán. Veo a algunas personas aquí que ya tuvimos contacto. Yo soy quien les mandó ayer el mensaje o tuve una llamada telefónica con ustedes. Y pues muchas gracias por estar participando aquí en este gran tema, en este webinar. Y pues les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el chat a lo largo de la charla y al final de la charla vamos a leer las preguntas, vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas para que sean contestadas aquí por la especialista, la licenciada Gema Arrizón. Y quiero hacerle la más cordial invitación de quedarse hasta el final, porque al final vamos a tener una sorpresa, vamos a tener un tiempo para poderles otorgar un beneficio para todas las personas que tomaron su tiempo de estar aquí conectados. Y pues bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentar a la licenciada Gema Arrizón Valadez. Ella es especialista y es contadora. Trabaja ya desde hace algunos años con DLC Corporativo y hoy pues nos honra con este gran tema. Y pues sin más preámbulo, me gustaría cederle la palabra a la licenciada Gema Arrizón con este tema que es el ABC de la nómina. Gema, Gracias, adelante y Alex. muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar por parte de DLC Academy. Nos da mucho gusto que nos acompañen y efectivamente el tema del cual les vamos a platicar el día de hoy se trata sobre el ABC de la nómina en 2021. Me gustaría aclarar que la intención de esta charla no es ser muy minucioso, detallado o específica en algunos conceptos, puesto que si quisiéramos hacerla muy particular o muy detallada, pues necesitaríamos incluso hasta un seminario, ¿no? Varias horas de estudio. La intención sobre todo es que conozcan el panorama de manera muy general, pero que sí se lleven una herramienta que les permita hacer un análisis de cómo están actualmente pagando las nóminas dentro de cada una de sus empresas y si detectaran alguna área de oportunidad, pues que nunca es tarde para enmendar el camino, ¿no? Entonces, iniciamos. Para la nómina, específicamente en nuestro país, tenemos 4 leyes que la rigen o en las cuales se basa todo el marco normativo para el cálculo correcto de una nómina en nuestro país. La primera de ellas, y no es que sea la más importante, pero sí es el pilar porque nos marca las bases de a qué tienen derecho los trabajadores, a que se les pague por parte de su patrón cuando desempeñan una relación laboral. Y me refiero a la Ley Federal del Trabajo. La siguiente ley es la ley del ICR, donde le marca algunas obligaciones tanto a los patrones como a los trabajadores en tema de cálculo de impuestos, entero de los mismos, retenciones, etc. La tercera ley es la ley del IMSS. En ella quedan determinadas cuáles son las reglas a seguir para los patrones derivados de las relaciones laborales que tienen. Es decir, les da todo el marco de qué cuotas se tienen que pagar al Seguro Social por tener un trabajador, cuál es la base para pagar esas cuotas,
cuánto se paga, etcétera. Y también le especifica por ahí algunas cuotas a los trabajadores, porque también hay cuotas obreras que las vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, las encontramos dentro de la ley del Seguro Social. Y por último tenemos la ley del Infonavit. Esta particularmente le otorga la obligación a los patrones para que hagan hagan aportaciones a las cuentas de vivienda de cada uno de sus trabajadores, pero también rige la posibilidad de que los trabajadores sean acreedores a un crédito para la vivienda y que una vez que lo tramitan, pues ya tienen la obligación de estar pagando a través de su patrón, que es el encargado de hacerles las retenciones por este préstamo y estarlas enterando cada 2 meses al instituto. Este es, como les comento, muy general el marco normativo. Y bueno, nos adentramos ya a lo que es la nómina. Aquí está un resumen muy básico, muy general. La nómina se integra por percepciones, son todos aquellos conceptos que recibe el trabajador. Se le restan deducciones, que también las vamos a ver un poquito más adelante en qué consisten, y se pueden sumar un concepto denominado otros pagos, que también los vamos a detallar un poquito más adelante. El resultado aritmético de esta operación nos da ya una nómina neta a pagar, que es lo que efectivamente en cantidad, en dinero, ya le entrega el patrón a sus trabajadores y lo puede hacer pues por la tarjeta de nómina, en efectivo. Son detallitos que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, empezamos con percepciones. ¿Qué son las percepciones? Las percepciones son todas las cantidades que el patrón le paga a los trabajadores por su trabajo o por su calidad de trabajador, las cuales deben corresponder con el contrato individual de trabajo o con el contrato colectivo. Específicamente, o en otras palabras, como les comentaba, la Ley Federal del Trabajo es muy clara sobre a qué cantidades tiene derecho un trabajador simplemente por el hecho de desempeñar a cabo su labor, y estas condiciones aparte tienen que venir reforzadas dentro de un contrato individual de trabajo o un contrato colectivo, si fuera el caso. En estos contratos se estipulan prestaciones que pueden ser incluso adicionales a las de ley o superiores a las de ley, o hay también ocasiones donde únicamente las empresas pagan prestaciones de ley. Lo denominado prestaciones de ley hace referencia a todas esas prestaciones que encontramos dentro de la Ley Federal del Trabajo. Entre las prestaciones o percepciones más comunes que reciben los trabajadores dentro de su nómina está, en primer lugar, los sueldos. ¿Y qué son los sueldos? Bueno, es el salario o el sueldo, la cantidad que recibe el trabajador pactada previamente desde que ingresa a laborar por cada día de su trabajo. Entonces, esto es relativamente sencillo. Tú pactas con un trabajador pagarle 200 pesos al día y en una jornada semanal, pues él tendría derecho a 1,400, 200 por los 7 días de la semana, pero uno de ellos va como descanso, es decir, los trabajadores que presten sus servicios tienen siempre derecho a mínimo un día de descanso a la semana con goce de sueldo. Es por eso que el salario siempre se calcula sobre 7 días. O si el trabajador llegara a tener alguna falta, alguna incapacidad, bueno, pues se le hará el pago proporcional únicamente a los días efectivamente laborados. La siguiente percepción, y también la encontramos dentro de la Ley Federal del Trabajo, es el aguinaldo. Todos los trabajadores tienen derecho por un año de servicios a 15 días de su salario por concepto de aguinaldo. Eso es la prestación mínima de ley, 15 días. Sin embargo, hay empresas que optan por otorgar 20 días, 25, 30. Ya eso es lo que les comentaba
se conoce como prestaciones superiores de ley, pero lo mínimo son 15 días al año por un año completo de trabajo, o en su caso la parte proporcional por el tiempo que desempeñó. Este aguinaldo, nos marca la misma legislación, debe de pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Y bueno, esto está de más reforzarlo, me imagino que todos lo conocen. Es una prestación de las más importantes y muy importante de cumplir con ella. Otra percepción son los bonos de productividad. Estos bonos de productividad son opcionales, son variables, no todas las empresas los otorgan. Sin embargo, en aquellas donde su contrato de trabajo o el contrato colectivo lo tiene estipulado, bueno, es una prestación que otorgan las empresas a los trabajadores con base a los resultados que ellos generan o a la productividad de los mismos. Estos bonos de productividad, ahorita no he entrado en detalles sobre temas de impuestos o de seguro social, lo vamos a ver más adelante, pero es una prestación que también reciben los trabajadores por su trabajo. Horas extras, estas horas extras sí vienen dentro de la Ley Federal del Trabajo y como saben, la jornada laboral al día no puede ser superior a las 8 horas, pero si derivado de las circunstancias o de la operación de la empresa es necesario que los trabajadores extiendan su jornada laboral, bueno, la misma legislación nos pone un tope, nos marca que los trabajadores sí pueden trabajar tiempos extras, pero no pueden hacerlo más de 3 días a la semana ni más de 3 horas por cada uno de esos días. El famoso denominado tope de las 9 horas. Entonces, estas horas extra, obviamente el trabajador que extiende su jornada, pues tiene derecho al pago, se paga de manera doble, y en el caso de que se supere este límite que viene dentro de la Ley Federal del Trabajo, es decir, que un trabajador labore más de 9 horas extraordinarias, bueno, ya son las denominadas horas extras triples, porque se pagan el triple, y pueden ser también en función a la carga que haya de trabajo, pero debe haber un consentimiento previo tanto del trabajador como del patrón. La siguiente percepción es la prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad se le otorga a los trabajadores y es el equivalente a, bueno, se otorga al momento de terminar una relación laboral y equivale a 12 días de salario por cada uno de los años en los que prestó su servicio el trabajador. En casos de renuncia voluntaria y si el trabajador no tiene más de 15 años, no está obligado el patrón a otorgar esta percepción. Es obligatoria cuando el trabajador está siendo despedido o cuando él se está yendo por su propia voluntad, pero tiene más de 15 años de antigüedad. Como les comento, son 12 días de salario por cada año trabajado y tiene un tope, hay un tope. El tope es de 2 sumas al día. Es decir, por ejemplo, si un trabajador gana 300 pesos al día, la UMA actualmente está en 89.62, casi 90 pesos, lo que nos daría un tope poquito menos de 180 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? La prima de antigüedad ya no se estaría pagando sobre 300 pesos, que es el salario real del trabajador, sino el tope de las 2 sumas, que nos da un poquito menos de 190 pesos por día. Los premios de asistencia y premios de puntualidad son la siguiente percepción. También es una prestación opcional que otorgan las empresas a sus trabajadores y consisten en darte un incentivo si es que durante toda la semana o durante toda la quincena asistes de manera puntual. Es decir, se establecen márgenes y a través de un sistema de checadas, pues las empresas detectan si un trabajador estuvo asistiendo con puntualidad todos los días de su semana o de su quincena y los hacen acreedores a esta percepción extraordinaria.
Lo mismo el premio de asistencia, pues es una remuneración que reciben aquellos trabajadores por asistir todos los días, es decir, por no faltar. Entonces, ambos son opcionales, no son obligatorios, no están marcados dentro de la Ley Federal del Trabajo, pero sí es común que en algunas empresas los otorguen. La siguiente percepción es la prima dominical. Esta sí es una percepción marcada dentro de la Ley Federal del Trabajo, obligatoria para los patrones de otorgar a aquellos trabajadores que asisten a laborar en día domingo. Como les decía hace unos momentos, todos los trabajadores tienen derecho a mínimo un día de descanso a la semana. Normalmente, y dependiendo de la operación de las empresas, los trabajadores descansan los días domingo. La mayoría, como les digo, no es para todos. Hay empresas que por su propia actividad, por su propio giro, necesitan tener operaciones el propio domingo y es cuando los trabajadores descansan entre semana, descansan a lo mejor el lunes, el martes. No pierden su día de descanso, pero sí asisten a laborar el día domingo. Entonces, todos esos trabajadores que prestan sus servicios en día domingo tienen derecho a que se les pague un 25% adicional del salario del domingo. Es la famosa prima dominical. Otra de las percepciones que menciono aquí es la prima vacacional. Y esta es un concepto que también está marcada dentro de la Ley Federal del Trabajo y consiste básicamente en otorgarle a los trabajadores un 25% adicional al salario que perciben en sus días de vacaciones. Recapitulando un poquito, sabrán que dentro de la misma Ley Federal del Trabajo nos establece obligación a los patrones de otorgar un periodo vacacional a cada uno de sus trabajadores en función a sus años de servicio. Por ejemplo, un trabajador que apenas tiene un año, pues tiene derecho a 6 días como mínimo de vacaciones. Entonces, se debe de pactar un periodo para que el trabajador lo goce a cuenta de vacaciones, es decir, él recibe su salario completo, íntegro, pero no asiste a laborar. En eso consisten las vacaciones. Y durante ese periodo, la ley federal marca que el patrón le tiene que otorgar un 25% adicional. ¿Por qué? Porque como sabemos son vacaciones y normalmente pues el trabajador debería de aprovechar ese tiempo para despejarse, para realizar algunas actividades fuera de lo común, actividades de esparcimiento, algún viaje, etcétera, y es por eso que se le otorga un 25% más para que tenga la posibilidad de realizar la función de las vacaciones. Estas fueron las percepciones, digo, no son todas, hay un sinfín de percepciones que se pueden otorgar. Aquí no hablé mucho sobre previsión social. Les platico rápidamente. La previsión social está regulada dentro de la ley del Seguro Social, dentro de la ley del ICR, y básicamente consiste en otorgarles prestaciones a los trabajadores, como les decía en un inicio, no por su trabajo, sino por su calidad de trabajador. Y una de ellas, que no la puse aquí, pero es muy común en la práctica que las empresas la otorguen, son, por ejemplo, los vales de despensa. Los vales de despensa se le otorgan a los trabajadores no por su trabajo realizado, sino porque las empresas tienen esa prestación donde otorgan X cantidad de vales al mes o a la quincena, a la semana, y esta prestación entra dentro de un concepto denominado previsión social, como pueden ser otros conceptos, hay veces empresas que otorgan apoyo para compra de lentes, apoyo para útiles escolares a aquellos trabajadores que tienen hijos en edad escolar, es un sinfín de posibilidades, de opciones. No está prohibido, los patrones la pueden otorgar y hay algunos requisitos. La primera de ellas es que sea general, es decir,
Yo como patrón no puedo decir a este trabajador sí le doy, a este no le doy. O sea, si voy a otorgar una prestación superior de ley y que encaja dentro de la previsión social, bueno, tiene que ser general, es decir, a todos los trabajadores por igual. Lo mismo, otro requisito es que estén asentadas o documentadas dentro de un plan de previsión social. Yo como empresa, si quiero otorgar estas prestaciones, pues tengo que armar un plan, como les comento, un plan de previsión social, y ahí yo marco todas las reglas de cómo se van a hacer acreedores a estos conceptos, a estas percepciones, cada uno de mis trabajadores. Ya yéndonos un poquito más a temas técnicos, bueno, pues las percepciones para efectos de ICR pueden ser divididas en grabadas o exentas. Y para efectos del Seguro Social las podemos dividir entre percepciones que sí integran el salario base de cotización o percepciones que no la integran. ¿A qué me refiero? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, para efectos de ICR, todos esos ingresos que recibe el trabajador están sujetos de pagar un impuesto sobre la renta. Recordaremos que en nuestro país la mayoría de la recaudación que hay a nivel nacional es aportada por los mismos asalariados, es decir, el fuerte de la recaudación a nivel nacional viene del ICR por salarios. Entonces, ¿cuál es este ICR por salarios? Es el ICR que los patrones le calculan a sus trabajadores y se lo retienen. Entonces, para hacer el cálculo de este ICR, las percepciones se acumulan, se suman, es decir, yo de mi salario, de mi prima vacacional, de mi prima dominical, de todas las percepciones que yo recibo, las sumo y le aplico un cálculo de impuesto. Pero hay algunas percepciones que no causan impuesto o que son exentas. Por ejemplo, el tiempo extra. Este tiempo extra que yo les marcaba o les platicaba un poquito más atrás, está exento, es decir, no paga impuesto para los trabajadores que ganan un salario mínimo. Para el resto de trabajadores, es decir, los que ganan un salario diario superior a los 141.70, que es el importe en el cual está nuestro salario mínimo al día, pagan de sus horas extras, de su tiempo de horas extras, dobles, es decir, las que no exceden el límite establecido en la Ley Federal del Trabajo, la regla que les decía de los 3 días, máximo 3 horas, las 9 horas, que es nuestro tope. Estas solamente el 50% de lo que recibes de este concepto paga impuesto. El otro 50% está exento, no paga impuesto. Bueno, siempre y cuando este 50% no exceda 5 UMAS, así lo dice la ley del ICR, y 5 UMAS es el importe equivalente a 448.10. Entonces, los trabajadores que no ganan el salario mínimo, ganan más y trabajan tiempo extra, tienen hasta 448 pesos por este concepto, de los cuales no pagarían impuesto. Las horas extras triples, que son las que excedían a la jornada de 9 horas extraordinarias, el límite de ley, esas ya pagan impuesto, pero recordemos que esas se pagan en triple. Entonces, ocasionalmente este tema de horas extras sí nos da un efecto contraproducente, porque el trabajador se desgasta más al estar extendiendo sus jornadas extraordinarias en más de 9 horas. Es un desgaste para los trabajadores que sí les representa más ganancia, porque como les digo, van al triple esas horas, pero también se les incrementa el impuesto. Entonces, siempre las empresas tienen que evaluar hasta qué punto es recomendable otorgar la facilidad de que los trabajadores laboren horas extras triples. Otro concepto que también tiene una parte exenta de ICR es la previsión social. Estos conceptos de los que les mencionaba, que nos otorgan las empresas a sus trabajadores por la calidad de trabajador,
Y tenemos un tope aquí también. Nos dice la ley del ICR que la previsión social está exenta hasta una UMA al año, lo que equivale a 32.693.40 para los trabajadores que lleguen a un ingreso superior a los 228.853. Son 7 UMAs al año. Es decir, si yo como trabajador durante todo el año, de enero a diciembre, tuve ingresos acumulados de 228,000, entonces todos los ingresos que recibí por previsión social van a estar exentos hasta 32,000 pesos. Si yo no supero ese ingreso, es decir, yo recibo menos de los 228,000, bueno, entonces toda la previsión social podrá ser exenta. Para el aguinaldo, pues tenemos 30 UMAs, son 2.688.60, lo que no causa impuesto. Entonces, alguien que recibe aguinaldo superior a esta cantidad, pues sí va a pagar algo de impuesto. La prima vacacional y la PTU tienen 15 UMAs exentas, es decir, por 1.344.30 no pagarían impuesto, por el excedente sí lo pagarían. Y por último menciono aquí una exención para los pagos que reciben los trabajadores al momento de una terminación de relación laboral, los pagos por separación, se les da una cantidad exenta de 90 UMAs por cada año, es decir, 8.065. Si un trabajador trabajó 10 años, bueno, pues va a tener libres de impuesto hasta 80,000 pesos por esos conceptos que reciba de indemnización o la prima de antigüedad, etcétera. Ahora, en tema del salario base de cotización, les comentaba yo que algunas de las percepciones sí integran para el salario de cotización en el IMSS y hay otras que no. Entonces, dentro del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, encontramos algunos conceptos que es muy clara la ley y nos dice, estos conceptos no me los consideres para el cálculo de tu salario base de cotización. Una de ellas es la PTU, la segunda es el ahorro, es decir, si las empresas otorgan el famoso fondo de ahorro, bueno, no va a integrar al salario de cotización en el IMSS, siempre y cuando el ahorro lo retiren los trabajadores solamente una vez al año y no se exceda, y aporten o ahorren en la misma cantidad tanto el patrón como el trabajador. Otro concepto que no integra el salario de cotización en el IMSS es la alimentación y la habitación, siempre y cuando estos conceptos se entreguen de manera onerosa. ¿A qué me refiero con onerosa? Que es como lo señala la ley. Bueno, nos dice, si tu patrón le vas a entregar a tus trabajadores algún concepto para ayuda de alimentación o ayuda de habitación, descuéntales o conviérteles oneroso, es decir, que el trabajador te pague alguna cantidad por estos conceptos. Y actualmente nos marcan que mínimo deberá de ser el 20% de la UMA por cada uno de los 10. Entonces, siempre y cuando se cumpla con este requisito, no se integrará para el salario de cotización en el IMSS los conceptos de alimentación o habitación. Los instrumentos de trabajo y uniformes tampoco integran. La despensa, que era lo que les mencionaba hace un momento, los vales de despensa tampoco integran en el salario del IMSS, siempre y cuando no se supere el 40% de la UMA por día. Los premios de puntualidad de asistencia, que también se los mencionaba, estos tampoco van a integrarse en el salario del IMSS, pero sí hay un límite, un requisito, y es que no supere el 10% del salario base de cotización. Y por último, el tiempo extra dentro de los márgenes no va a integrar. ¿Cuáles son los márgenes? Los que mencionábamos de las 9 horas por semana. El resto va a estar integrando al salario de cotización. Aquí hay una lámina informativa meramente, como les comentaba, se hacen referencias a salarios mínimos y bueno, sabemos que del 2020 al 2021 hubo un incremento del 15% en el salario mínimo para quedar en 141 pesos, .70, es decir, nadie
a nivel nacional, con excepción de una zona fronteriza, norte, puede ganar menos de eso por día. En la zona frontera norte está el salario mínimo en 213. Allá las personas no pueden ganar una cantidad inferior por cada día laborado. El salario base de cotización, que era el que les platicaba hace un momento, aquí yo les menciono que este salario es el que nos sirve para calcular las cuotas que cada patrón va a estarle pagando al Seguro Social por cada uno de sus trabajadores, pero también nos sirve para determinar cuánto es lo que el Seguro Social, en su caso, le pagaría a los trabajadores en caso de alguna incapacidad o algún subsidio, alguna pensión, etcétera. Entonces, para eso nos sirve el salario base de cotización. Y aquí les menciono un ejemplo muy rápido de cómo se integra o cómo se calcula el salario base. Por ejemplo, alguien que gana 250 pesos al día, si trabaja en una empresa que otorga las prestaciones mínimas de ley y haciendo referencia a un aguinaldo, bueno, el aguinaldo van a consistir en 15 días a 250 pesos. Ese importe lo vamos a dividir entre los 365 días del año y vamos a saber que por cada día laborado el trabajador va ganando 10.27 pesos de aguinaldo. Lo mismo la prima vacacional. Hacemos un cálculo de cuánto le corresponde a ese trabajador por concepto de prima vacacional con las prestaciones de ley o las que otorgue la empresa en su caso. Obtenemos un saldo diario de prima vacacional y sabemos que la suma de estos tres conceptos nos da 261.30. Es decir, yo cuando voy a registrar a mi trabajador en el Seguro Social, no le voy a decir al IMSS que gana 250 pesos. Le voy a decir que él realmente gana 261.30. Repito, esto es con prestaciones mínimas de ley. Pasamos muy rápidamente al tema de deducciones, que son todas las cantidades que se le descuentan a los trabajadores por sus obligaciones contraídas, dentro de las que encontramos de manera más común las siguientes. Las cuotas obreras IMSS o RCB. Estas cuotas también están marcadas dentro de la ley del Seguro Social. ¿Y qué quiere decir? Pues que los trabajadores también tienen la obligación de aportar una cantidad, no en la misma cantidad que aporta el patrón, porque es menos, no son todas las ramas del seguro, pero también el trabajador aporta al Seguro Social a fin de tener el servicio médico y de todas las demás prestaciones que otorga el Seguro Social. Es una obligación de los trabajadores aportar y son denominadas cuotas obreras. La siguiente deducción más común dentro de la nómina que se hace a los trabajadores es el descuento de sus préstamos de Infonavit, que pueden ser en cuota fija, a veces salario mínimo o en porcentaje. El tercer concepto es el ICR por salarios. Ya les comentaba yo que los trabajadores también están obligados a pagar impuesto, que se los retiene su trabajador y es una de las retenciones que hacen los trabajadores, los patrones a sus trabajadores, perdón. La siguiente es el FONACOT. Aquellos trabajadores que fueron al FONACOT y solicitaron algún préstamo o hicieron valer alguna compra dentro de los establecimientos con los que hay convenio con FONACOT, bueno, también se les descuenta dentro de su nómina. La pensión alimenticia, que es una deducción regulada directamente por una sentencia, por un juez, le obliga a los trabajadores a que otorguen este concepto a sus beneficiarios y es el patrón el que hace la retención a través de una orden judicial. Los préstamos, si el trabajador le solicita un préstamo a su patrón y el patrón lo otorga, bueno, también se lo puede descontar vía nómina, pero tenemos un tope donde no se le podrá descontar a los trabajadores por este concepto un importe que sea más del 30% de la diferencia entre el salario diario y el salario mínimo. Esta parte está un poquito confusa, técnica. Ahorita por el tiempo no voy a abundar un poquito más, pero con gusto, si tienen alguna duda en cualquiera de estas deducciones o de las percepciones que les he mencionado, pues saben que está el chat para poderles apoyar.
Las deducciones, la parte onerosa de la habitación y alimentación, que era lo que les decía, si se cumple con este requisito, no se va a integrar el concepto en el salario de cotización del IMSS. Se retiene también a los trabajadores las cuotas sindicales cuando les aplican. Fondo de ahorro, como les decía, el fondo de ahorro tienen que ahorrar la misma cantidad del patrón y el trabajador y bueno, se hace el descuento a través de la nómina. Los otros pagos, muy rápidamente, dentro de la nómina también se le pueden otorgar algunas otras cantidades a los trabajadores conocidas como otros pagos y pueden ser el subsidio al empleo, que es un apoyo que entrega el gobierno a los trabajadores de menores ingresos, los préstamos, si el patrón le otorga algún concepto de viáticos o el reintegro por algunos errores. Y bueno, algunos otros tips de la nómina es que debe de estar siempre en moneda de curso legal, es decir, en pesos mexicanos. Los pagos se tienen que hacer semanales o quincenales, de acuerdo a la naturaleza del trabajo, en base al artículo 88 de la ley. Y por último, se tienen que timbrar, se tiene que emitir un recibo electrónico de nómina que ampare todos estos conceptos, para los cuales también hay ciertas reglas que en un siguiente webinar les podremos platicar más al respecto. Por último, una recomendación, una nómina calculada correctamente ayudará a reforzar la relación de la empresa con sus colaboradores y disminuirá la posibilidad de una demanda. Es decir, a alguien que tú le pagas correctamente todas sus prestaciones de ley, al momento de un retiro no tendría elementos para hacerte una demanda. Por último, también te puede evitar sanciones por parte de la Secretaría de Trabajo, que es la dependencia encargada de vigilar que los patrones otorguen todas estas prestaciones a sus trabajadores. Es conveniente contar con personal capacitado y herramientas tecnológicas que ayuden a lograrlo. Y bueno, de mi parte concluyo, fue muy rápido, por el tiempo no nos podemos extender más, pero le cedo la palabra a mi compañero Alejandro. Muchas gracias, Gema. Un tema súper interesante y súper extenso, que yo creo que sí va a ser necesario otra segunda sesión para poder ampliar un poquito más el tema o profundizar el tema enfocado a lo que los participantes están haciendo sus preguntas. Y pues bueno, entramos a la sección de preguntas y respuestas. Y a todos los participantes los invito a seguir conectados con nosotros. Después de esta sección estaremos iniciando una pequeña dinámica para tener una participación con todos ustedes, escuchar sus experiencias y ahí mismo brindarles una sorpresa que tenemos para ustedes, obviamente para que se sientan acompañados por DLC. Si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat o les mandé ahí en el chat también el link y el número de WhatsApp para que su pregunta sea contestada, ya sea aquí en vivo o un especialista por parte de nosotros sin costo alguno pueda brindarle respuesta a esta pregunta. Bueno, permítame, déjenme revisar el chat para ver las preguntas que tenemos aquí. Tenemos una pregunta de nuestro participante y amigo Luis Lascano. La pregunta es la siguiente. ¿Qué no se considera deducible en la nómina de acuerdo al anual? Y me pone un ejemplo de la parte deducible para el patrón del famoso 47% o 53% que te podrá hacer deducible. Creo que va enfocada la pregunta a la parte exenta que le pagas al colaborador. Sí, es correcto. Esa parte no la mencioné, pero de todos estos conceptos o todas las percepciones que los patrones le entregan a sus trabajadores, como lo veíamos, estas percepciones se dividen en gravadas y exentas.
las partes exentas, todas las percepciones que no le causan impuesto a los trabajadores, son parcialmente deducibles para los patrones. ¿Y en qué porcentaje? Bueno, la ley nos dice un 53 o un 47, en función, así lo disminuyes o lo mantienes conforme al año anterior. Parece esto un poco complicado, no lo es tanto, es decir, te obliga la ley a que tú midas o revises si estás otorgando las mismas prestaciones que un año anterior, y si fuera así, bueno, entonces tienes derecho a deducir el 53% de estas percepciones exentas de los trabajadores. Si tú disminuyes y otorgas menos prestaciones, entonces la consecuencia es que solo puedas hacer deducible el 47% de todas las percepciones exentas de los trabajadores. Perfecto, muchísimas gracias, Gema. Tengo otra pregunta por Ángel Varela, perdón, donde dice, ¿el tiempo extra se puede dar a todos los empleados o quienes aplica? ¿Y cómo se justifica el pago de este tiempo extra? ¿Se necesita checador, un reporte que mida su presencia de las horas extras del trabajador? Es correcto, obviamente se tiene que llevar un control de cuántas son esas horas a las que se está extendiendo el trabajador. Tiene que haber un documento fuente que es el contrato de trabajo donde se señala de cuántas horas va a constar la jornada del trabajador. Lo máximo pueden ser 48 horas a la semana. Hay empresas que tienen jornadas menores, entonces todo ese tiempo acumulado dentro del reloj checador y que excede el tope establecido en el contrato, se va a considerar jornada extraordinaria. Ojo, aquí también es importante que conste por escrito la autorización tanto del patrón de que te otorgo a ti, trabajador, necesito que te quedes horas extras, y del patrón, del trabajador, perdón, su consentimiento. No puede ser arbitrario, no los pueden obligar, ni el patrón puede obligar a los trabajadores, ni los trabajadores le pueden exigir a los patrones esa jornada extraordinaria. Tiene que estar justificada, tiene que ser consensuada, tiene que estar respaldada con el reloj checador, efectivamente, que es la base que nos va a identificar cuántas horas se extendió el trabajador, y por último se cierra con el recibo de nómina donde se entrega ese pago extraordinario. Muchas gracias, Gemma. Y por cuestiones de tiempo voy a leer la última pregunta, pero les recuerdo que tenemos el WhatsApp en donde pueden escribir su pregunta y para que sea respondida pues ya de manera presencial o de manera más personal para ustedes. La última pregunta es, ¿se le puede realizar descuentos al trabajador por otros conceptos, además de préstamos, es decir, descuentos por pérdida o avería de equipo de trabajo, uniformes, etcétera, etcétera? Efectivamente, sí se puede. Todos estos conceptos están regulados en el artículo, si no me equivoco, es el 110 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos establece un tope. Es decir, yo como patrón tengo derecho a descontarle al trabajador todos estos conceptos que mencionaban, si me dañó una máquina, si me dañó material, etcétera, pero dentro de un tope, es decir, si el trabajador gana 200 pesos al día y el salario mínimo está en 141, como lo vimos hace rato, bueno, entonces nos marca la ley, no le puedes descontar más del 30% de la cantidad que excede de su salario contra el salario mínimo. En este caso de los 200 pesos al día, estaríamos hablando que el trabajador está ganando 58 pesos adicionales de un salario mínimo. Entonces, yo como patrón no le podré descontar más del 30% de los 58 pesos. Realmente es mínimo lo que puedes recuperar a través del descuento vía nómina por estos conceptos, por lo que es recomendable cuidar el tema de los montos si es que tienes la facilidad tú como patrón de otorgarles préstamos a los trabajadores, que midas qué tanto les puedes otorgar
para que no te quedes tú con esas cantidades por recuperar, amparados bajo este tope de la deducción que nos señala la misma ley. Perfecto, Gema. Pues muchas gracias. Les recuerdo, por cuestiones de tiempo, termina la sección de preguntas y respuestas, pero los invito de nueva cuenta a escribirnos sus dudas al WhatsApp, para que sean contestadas directamente hacia ustedes. Y pues, Gema, agradecemos tu participación. Y antes de terminar, me gustaría pues conocer algunas experiencias de los participantes o las personas que están aquí. Los invito a que no se desconecten. Y para esto me gustaría lanzar la siguiente pregunta para todos ustedes. Por favor, levántenme la mano el que me quiera ayudar a participar y que obviamente nos ayude a enriquecer toda esta charla. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tu empresa cuenta con los recursos necesarios, ya sea humanos, tecnológicos, de asesoramiento, para el cumplimiento al 100% en materia laboral? Por favor, ayúdenme levantando su mano aquí en el chat para cederle la palabra. Víctor Moreno, muchas gracias, Víctor. Te cedo el micrófono, Víctor. ¿Me ayudas a activar tu micrófono, Víctor, para que nos ayudes a responder esta pregunta? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Víctor. Muchas gracias por tu participación. Sí, gracias. Cuéntanos un poquito de tu empresa, si sientes que está preparada, que tenga toda la asesoría, que tenga todo el cumplimiento al 100% en materia laboral. Sí, así es. Aquí en la empresa trabajamos para darle seguridad al trabajador. Perfecto. Y cumplir con todos los requisitos de ley y las prestaciones superiores de ley también. Perfecto, pues muchas felicidades, Víctor. Creo que es una empresa a la cual es afortunada por tener buenos asesoramientos y buena tecnología para poder tener este cumplimiento. Muchas gracias, Víctor. La siguiente pregunta para ustedes es, ¿sabes si los cálculos que realizas a tus trabajadores están correctos y están siendo pagados correctamente? Me refiero a sueldos, aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, retenciones, subsidios, y dejas una constancia de que de lo que se le pagó al trabajador, lo dejas una constancia de que verdad está siendo pagado. Por favor, ayúdame a levantar tu mano para participar. ¿Quién nos puede ayudar a contestar esta pregunta tan importante que puede ser enriquecedora para todos los demás? Tengo aquí a Andrés de Jesús. Andrés, ¿tienes activado tu micrófono? Me gustaría que me ayudaras a responder esta pregunta, si de verdad estás tú o estás consciente de los cálculos que se hacen en tu empresa son correctos y tienes una constancia de todo esto que se le ha estado pagando a tus trabajadores. Creo que no se escucha muy bien, Andrés. Si quieres, me puedes responder en el chat y lo leo para todos los participantes. Bueno, pues en lo que Andrés de Jesús nos escribe en el chat, quiero dejarle la siguiente. Les había comentado que había una super promoción para ustedes y obviamente por tema de apoyo, por tema a lo mejor de empresas que todavía no están preparadas al 100%, quiero dejarles en el chat el siguiente enlace para que me escriban en el WhatsApp la palabra diagnóstico laboral y nuestros especialistas acudirán directamente con ustedes, ya sea presencial o hacemos una reunión vía Zoom, para poder nosotros aplicar
este diagnóstico laboral para su empresa para ver si estás cumpliendo al 100%, si tienen las herramientas necesarias para el cumplimiento en cuestión laboral. Sabemos que el tema laboral es muy extenso y hay que cumplir pues con diferentes dependencias de gobierno, SAT, Infonavit, Fonacot, Ley Federal del Trabajo, Secretaría de Hacienda, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, quiero ya me contestó aquí Andrés de Jesús. Dice, nosotros hacemos actualizaciones y verificamos de los procesos correctos de cálculo de percepciones y deducciones a los trabajadores. Contamos con actualizaciones, sistemas para llevar a cabo esto de manera correcta y en tiempo. Muy bien, Andrés, pues muchas felicidades a ti también, que tengas todo al día y cumpliendo con todo. Y pues les recuerdo a todos y los invito a las personas que estén interesadas en el diagnóstico, se queden aquí conmigo, levanten su mano, por favor, para poderles dar un seguimiento, poder atender sus necesidades. Y Eric Mendoza me pregunta, ¿nos pueden mandar la grabación al correo? Gracias, Eric. Síguenos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Ahí subimos todo lo que son las charlas completas para que los puedan volver a ver. Síguenos como DLC Corporativo en nuestras redes sociales. Y pues les recuerdo mandar un WhatsApp al enlace que les estoy poniendo en el chat con la palabra diagnóstico laboral para que un especialista se ponga en contacto con ustedes y poder nosotros ayudarlos con este diagnóstico y saber en dónde estás parado, si estás cumpliendo al 100%, qué te falta, o si estás a lo mejor al 100% como algunos participantes que nos dijeron que cuentan con toda la estructura correcta, con toda la estructura en tema laboral para el cumplimiento. Y pues no está de más aplicar un diagnóstico a saber qué podemos hacer por ti, qué podemos ayudarte, en qué podemos acompañarte, en qué situaciones puedes sentirte tú liberado en esos días de cálculo de nómina, en esos días en los que tienes tu cierre mensual y al mismo tiempo tienes que hacer tu nómina, calcular tus impuestos, en esos días que nosotros podemos estar contigo acompañándote en este proceso laboral. Y permítame ver el chat. Ya estoy recibiendo aquí algunos chats. No te quedes fuera, el diagnóstico es completamente gratis, solamente por participar en este webinar. No tendrá ningún costo para ustedes. Y pues ya para cerrar y por respeto de su tiempo, pues les doy el agradecimiento por estar aquí con nosotros, por estarnos siguiendo en nuestras redes sociales, en todos nuestros webinars. A ti que te tomaste tu tiempo de estar aquí presente, te lo agradezco y por eso has sido recompensado con este diagnóstico laboral. No lo dudes, manda este mensaje con la palabra diagnóstico laboral y aquí estaremos atendiéndote. Muchas gracias. Voy a estar aquí conectado para las personas que sigan escribiendo y en el chat también respondiendo sus preguntas. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto. Gracias.